Bueno, profe, que tengo problemas. Vamos a ver, ¿dónde me tengo que meter para compartir? Disculpe. ¿Verdad que eso me dice compartir? Sí, exactamente. Casi siempre tiene como una flechita y dice share o compartir. No me deja compartir el PowerPoint. Primero tiene que seleccionar esa opción de compartir en el Teams, ¿verdad? Directamente. Ahí está, ya. Ahí se ve. Sí. Vamos. Bueno, me tocó sobre la NIC 37. Provisiones, activos y pasivos contingentes. ¿Qué es la NIC 37? Es una normativa con directriz adecuada para la contabilidad de una empresa. Dispone de una provisión de pasivo o bien cuando existen pasivos o activos de carácter contingente. Su objetivo es conseguir el reconocimiento y la medición apropiada del registro para las provisiones, los pasivos y los activos contingentes. Es provisión cuando se presentan las siguientes condiciones. Una obligación legal o implícita que represente responsabilidad debido al hecho suscitado. La probabilidad de cubrir las obligaciones con recursos de beneficio económico. La estimación del valor que se recurre como provisión. En caso de no estar sujeta a las condiciones mencionadas, la NIC 37 indica que no es apto para un reconocimiento de provisión. Características de las provisiones. Obligación presente. Es cuando se puede identificar con claridad su presencia, debido a los sucesos del pasado y por el cual existen evidencias disponibles que se informan. Los sucesos pasados es el hecho que le obliga a la empresa a tener que desprender beneficios económicos propios. Una provisión deberá ser reconocida con anterioridad como una salida probable de recursos. La empresa debe ser capaz de determinar estimaciones confiables para el valor de las obligaciones. Pasivos contingentes. Es una obligación posible que a largo plazo no dependa de los recursos económicos de la empresa, siempre y cuando este suceso de confirme, ya que es algo posible. Este nace a raíz de un hecho histórico o pasado, pero que no debe ser reconocido en los registros contables porque no cumple con la definición de pasivo real, sino es una obligación que podría suceder o no en el presente, y además su valor no es medido con suficiente confiabilidad. Activos contingentes. Surge de la palabra posible, ya que su existencia debe ser confirmada y el hecho suscitado fue efectuado en el pasado, lo cual la empresa no sabe o tiene con solo ocurrido. Se reconoce o revela la información en las notas a los estados financieros. Medición de la NIC. La mejor estimación representa el cálculo de las posibles desenlaces y entre ellas se deberá escoger la mejor. Los riesgos e incertidumbres que se presenten en el entorno de la obligación. El valor presente se refiere a que las provisiones sean llevadas a valor presente cuando los importes financieros resulten significativos. Los sucesos futuros son aquellas estimaciones que pueden ser cambiantes. Sería todo, profe. Ok, perfecto. Muchas gracias, Janet, por la... Listo, voy a compartirles yo por aquí. Entonces, básicamente la NIC, vamos a ver, ahí ya les estoy compartiendo, ¿verdad? Básicamente la NIC lo que hace es hablarnos de tres elementos. Nos dice provisiones y después nos habla de pasivos y activos contingentes. Esos son como los tres elementos, ya les los explico los tres muy bien, pero vamos a retomarlos como para aterrizarlos en un ejemplo. Lo primero es que recordemos lo que vimos la semana pasada, vimos la parte de pasivos. Cuando tenemos pasivos,
hay un documento comercial de por medio, ¿verdad? Hay una factura de un proveedor que llegó y me hizo un cobro por un insumo que yo compré y entonces se genera una cuenta por pagar. Hay un contrato con un banco por un préstamo que me está haciendo, entonces se genera un documento por pagar o una cuenta, una deuda por pagar. Hay un pagaré, entonces se genera un documento por pagar. Hay un gasto que no lo voy a pagar hoy, por ejemplo, servicios públicos, entonces se genera una obligación por pagar al corto plazo. En esos escenarios que hemos visto, la particularidad es que siempre tenemos un documento comercial de por medio que nos hace el respaldo de cuánto es el monto y cuándo debo pagarlo, a partir del crédito comercial que tenemos. Ok, cuando no tenemos respaldos de facturas, entonces nos corresponde hacer una provisión. Y voy a separarlo de la palabra estimación. Hoy vamos a ver al final un ejemplo de estimaciones. Cuando no tengo ese documento comercial, pero yo sé que posiblemente tenga una salida de efectivo en un plazo corto, mediano o largo, pero lo puedo demostrar que existe, entonces me va a corresponder provisionarlo. Esas provisiones, evidentemente, va a requerir un análisis porque si no, de la ocurrencia, yo puedo decir, posiblemente tenga que pagar un teléfono, pero un gasto por teléfono, pero es real. Entonces tengo que sentarme a hacer un análisis financiero contable para saber si realmente en algún momento yo voy a tener que hacer una erogación de dinero para ese ejemplo que les estoy poniendo, que es un gasto de teléfono. Janet lo mencionó muy bien. Para que una provisión, y lo vimos la semana pasada muy por encimita, pero para que una provisión se dé o lastime, parte del análisis que hay que hacer son estos tres elementos. Uno, un desembolso futuro cierto. ¿Ya? Yo puedo estimar cuál es la cuantía, aunque hay incertidumbre, porque recuerden que sigue siendo una provisión, ¿verdad? No hay un documento comercial de por medio que me diga, mire, Ariel, es tanto, sino que ese elemento particular de la cuantía del monto sigue siendo incertidumbre. Pese a eso, yo lo puedo estimar, lo puedo provisionar, perdón, la palabra correcta es provisionar. Y sé en cierta medida o de manera razonable cuál es el vencimiento. Sigue siendo en un estado de incertidumbre porque es una provisión. El ejemplo que hablábamos la semana pasada es el del aguinaldo. Decíamos, por el simple hecho de yo tener una fuerza laboral, yo sé que en un futuro cercano, en un futuro cierto, por una cuestión legal, yo voy a tener que pagar una provisión de aguinaldo, voy a tener que pagarle un aguinaldo a la fuerza de trabajo. La cuantía la puedo estimar, habíamos dicho que era un mes de 12, 1 sobre 12, un 8.33%, pero sigue siendo una provisión. Yo no sé si ese colaborador me va a renunciar antes o yo no sé si yo lo voy a despedir antes, entonces sigue siendo incertidumbre, un estado de incertidumbre. Y lo mismo pasa con el vencimiento. Yo no sé si los dos vamos a tener eh, la el contrato hasta diciembre, por ejemplo, que se paga el aguinaldo. Entonces, el vencimiento es incertidumbre. Si tenemos estos tres elementos, posiblemente nos estemos enfrentando a una provisión. ¿Cómo se reconoce una provisión? Número uno, la entidad tiene una obligación presente como resultado de un hecho pasado. Contratamos a una persona hace un mes, hace 2 meses, hace 3 años, hace 5 años, por lo tanto hay una obligación presente, hay que pagarle un aguinaldo. Es probable que tenga que desprenderse de recursos que impliquen beneficios futuros. Esto lo mencionó muy bien Janet en la norma, que lo dice explícitamente en la norma. Vamos a tener que sacar efectivo o sacar bancos para pagarle a ese proveedor. Y se puede hacer una estimación fiable del monto. ¿Ya? Sigue siendo una estimación, sigue siendo una provisión. ¿Cómo se valora? Ok, la mejor estimación del desembolso necesario para saldar una obligación. Debe ser objeto de revisión, esto es importante. Primero, la valoración sigue siendo una estimación, una provisión. 2,
cada periodo yo tengo que sentarme a revisar, al final de cada periodo fiscal o al final de cada mes o al final de cada 6 meses, dependiendo cómo lo tenga establecido la empresa, o qué tan significativa sea el peso de esa provisión dentro del estado financiero, yo me siento con cierta periodicidad a revisar si la provisión que yo estoy haciendo es correcta. Y si no es correcta, punto número 3, la vamos a ajustar para que cada momento esa provisión sea lo más cercano posible a la realidad, que sea razonable, ¿verdad? No vamos a estar seguros del dato que se está colocando, pero por lo menos que se pueda sentar la base que es razonable. Si la salida de recursos ya no es probable, entonces evidentemente hay que hacer una liquidación o hacer una reversión de la provisión que se ha hecho y dejar la documentación respectiva. La norma en alguna parte nos hace ejemplos de 2 aplicaciones específicas que me parece importante traerlas a colación. La primera es cuando hay contratos onerosos. Y aquí me permito hacer un ejemplo. Pensemos un cliente X que nos dice, nos contrata y a largo plazo y vamos a tener un ingreso de 1 millón de colones. Pero resulta que en el camino nos vamos dando cuenta que para poder cumplir ese contrato, los costos y o los gastos van a ser más altos que esos ingresos. Entonces vamos a empezar a gastar entre costo-gasto 1.100.000. Ahí ya nos estamos excediendo. Vamos a tener una pérdida en ese periodo de 100.000 colones. Si se cumplen estas 3 disposiciones que dijimos atrás, ¿ya? Siempre tienen que estar. Entonces vamos a nosotros a poder provisionar esos 100.000 colones, que es una pérdida. Nosotros lo vamos a, una aplicación específica a la norma, nosotros lo vamos a poder provisionar. Y decir, bueno, me voy a preparar todos los meses porque yo sé que en el futuro, en los próximos meses futuros, inmediatos, o mediano plazo, largo plazo, vamos a tener una pérdida. Entonces yo estimo una provisión por esa pérdida y preparo la información financiera y preparo mi estado financiero para enfrentar esos posibles periodos que siguen siendo provisionales. Ese es un ejemplo, en un caso que se puede hacer una provisión. El otro caso es cuando las empresas tienen reestructuraciones de algún departamento. No sé, tenemos departamento ABC, pero resulta que históricamente o por un estudio que se hizo interno, una evaluación de desempeño, etcétera, lo que sea, por algún elemento, algún insumo, nos damos cuenta que hay que quitar el departamento C. Ok, eso va a implicar gasto. O por ejemplo, que hay que hacer una ampliación de un edificio o que hay que hacer una remodelación de una oficina. Esos son ejemplos de reestructuraciones. Estos 3 ejemplos que estoy diciendo implican una inversión, una salida o un gasto de efectivo. Cuando ya yo sé, y se cumplen aquellos 3 elementos que dijimos, cuando ya yo sé que esto va a ocurrir, podemos provisionarlo en el estado financiero. Entonces, para ir aterrizando la idea de la provisión se usa para yo preparar el estado financiero a posibles situaciones que se presenten en el futuro, que tengo que pagar un aguinaldo, que voy a tener una pérdida en un contrato, que voy a hacer una reestructuración y que por lo tanto me voy a enfrentar a gastos adicionales o gastos fuera de lo normal. Y yo preparo los escenarios futuros para la toma de decisión. Recuerden que el estado financiero se hace la última razón por la que se construye información financiera es para la toma de decisión. Ok, entonces para facilitar esa parte de interpretación de datos de los estados financieros, entonces se provisionan posibles escenarios hacia adelante. ¿Cuál es la información que vamos a revelar? Una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída. Esta información que se revela normalmente se lleva a la nota a los estados financieros. Recuerden que ese es el 5º estado financiero que se tiene que preparar, que por su naturaleza no es un estado financiero, pero la norma lo llama estado financiero. Entonces ahí es donde vamos a revelar esta información y vamos a explicar un poquito más qué es la provisión que estamos colocando en el estado financiero. En la nota vamos a decir, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esta obligación?
todos los años por la legislación costarricense se tienen que pagar aguinaldo, por ejemplo, ¿ya? A la fuerza laboral. 2, indicar las incertidumbres para los montos y las fechas de posibles salidas de recursos que producirá la provisión. Al ser una provisión, entonces sí seguimos estando en un estado de incertidumbre. Por lo tanto, en la información revelada se puede explicar a qué hacemos referencia con incertidumbre, por qué no es un dato correcto. Bueno, porque, por ejemplo, depende de la permanencia del colaborador o el colaborador está en un periodo de prueba, entonces yo no sé si vamos a tener que pagarlo. Es un contrato por tiempo no indefinido, entonces hay que ver si se va a renovar, porque son posibles estados de incertidumbre que pueden cambiar la provisión y especificar que la salida de ese recurso va a ser en diciembre, ¿ya? Informar si existen eventuales reembolsos para dicha provisión. Vamos a ver un ejemplo para esto. Ok, una posible provisión son para gastos legales. Voy a hacer un ejemplo. Nos demanda un cliente. Usemos ese ejemplo. Entonces, nos demanda un cliente porque chocamos, no sé, un vehículo de nosotros. Es más, voy a cambiar el ejemplo. Chocamos a un particular. Entonces, un vehículo de la empresa chocó a un particular. El particular nos demanda a nosotros como empresa. Ok, y es muy probable, por un hecho pasado, un choque. Paso número 1 para hacer provisión. 2, ya yo sé, porque se hizo un evalúo de los daños y sé cuánto es el monto que posiblemente hay que pagar y tenemos todas las de perder, ¿ya? Entonces se cumplen los 3 elementos para que sea una provisión. La provisionamos y la llevamos al estado financiero. Pero resulta que el tercero tenía una póliza de LINS y esa póliza de LINS puede cubrir cierta parte del costo. Entonces, cuando se termine el proceso legal y nosotros tengamos que pagar por esa afectación que hemos hecho, no sé, tenemos que pagar 10 millones, pero la póliza de LINS del tercero cubre 1 millón, entonces ahí nosotros tendríamos 1 millón de reembolso, que es lo que hace referencia esta tercera línea. Cuando existen ese tipo de posibilidades de reembolso por alguna naturaleza, nosotros tenemos que revelarlo y dejarlo claro en la nota de los estados financieros. Eso es para poner un ejemplo. Y el asiento contable, muchachos, es muy sencillo. Gasto-pérdida contra la provisión, la naturaleza que sea que estemos tratando. Vean que aquí estaríamos afectando 2 estados financieros. Gasto-pérdida me lo llevo al estado de resultados integral y la provisión, por naturaleza que sea, me la llevo al estado de situación financiera. Ok, vamos a irnos a un Excel. Minor, que tiene la manita levantada. Gracias, profe. Y en este caso, digamos que efectivamente el seguro le va a reembolsar y lo que se gastó por el choque, ahí lo tengo que registrar en el mismo asiento contable o en el otro, o uno completamente nuevo. Lo puedes registrar en el mismo asiento contable. O ahorita cuando veamos la parte de pasivos contingentes, vamos a ver algo más. Si yo no puedo demostrar que me van a pagar esa póliza de LINS, no sería una provisión, entonces no la registro en el asiento, sino que nada más la revelo. Pero ya vamos a ver un poquito. Si sí puedo demostrar que va a ocurrir, entonces de una vez va en el asiento. Yo entonces la provisión, para ese ejemplo específico, yo haría, yo creo que dije que eran por 10 millones. Déjenme hacer esto más grande. Entonces yo diría, gastos legales, de una vez en el asiento digo, 10 millones menos el millón que me va a dar la persona
Y recuerden que aquí hay uno más que se llama resumen. Aquí de una vez nosotros hacemos toda la explicación para que el tercero que venga a ver este asiento contable tenga la trazabilidad de qué es lo que estamos haciendo. Y aquí tendríamos entonces una provisión por gastos legales. Okay. Aquí estaríamos cumpliendo la norma. Estamos reconociendo la provisión y el posible desembolso futuro. Normalmente, minor y compañeros, ese pago del INS normalmente no se va a poder demostrar hasta el puro final, porque la culpa no sabemos quién la tiene y el INS se va a esperar la resolución del legal para decir si le pago o no, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando yo no puedo demostrar que el INS me va a pagar el millón de colones, entonces yo lo correcto, que es lo que normalmente pasa en provisiones, es decir, ok, voy a provisionar los 10 millones y revelo en las notas a los estados financieros que posiblemente vamos a tener 1 millón de colones como reembolso por la póliza del INS. Vean que de hecho que aquí la norma, esto está extraído de la norma. Lo que la norma nos dice es información si existen eventuales reembolsos. No me dice regístrelo, sino me dice información, porque documentar esa información no siempre, al documentar esa información, no siempre se cumplen los criterios para hacer una provisión. Si no se cumplen los criterios para hacer una provisión, no la podemos registrar contablemente. Normalmente pasa así. Entonces, en esos casos, casi siempre se va a ir la provisión legal. Lo que me dijo la valoración del INS, que esa sí está demostrada, cuánto posiblemente le tenga que pagar yo a ese tercero. Pero si no, se hace directo de una vez el registro. Pero normalmente no pasa así. Simplemente la valoración. Okay, con gusto. Vamos a ver estos ejemplos que aparecen en este Excelito, se los voy a dejar ahí subidos, algunos ejemplos adicionales de provisiones. Dice el ejemplo 1. La empresa ABCSA ofrece una garantía contra defectos de fabricación. Garantía, si yo la puedo demostrar, es una provisión. Vean este caso. Me dicen, las ventas del mes son 50 millones. Y según la experiencia, la empresa de esas ventas, 5% de todas sus ventas tienen defectos. Entonces ahí vamos a ver. Yo tengo un hecho pasado, legal, que demuestra que de todas mis ventas, 5% siempre, que hay defectuosos. Que hay defectuosos. Eso es lo que puedo demostrar. Puedo demostrar que son 5% de 50 millones, ahí tenemos el monto. Ya sé que en 30 días un cliente me lo puede venir a cobrar por una cuestión legal y que va a implicar una salida de efectivo. Okay, como se cumplen los 3 criterios para hacer una provisión, la provisionamos de una vez. 31 de julio, vamos a hacer entonces un gasto por pólizas, o esta normalmente es un gasto por ventas, por garantía de ventas. Viene al grupito de ventas y las hacemos más pequeñitas, van a ir a restar. Contra provisión por garantías. Y decimos entonces 50 millones por el 5%. Ahí está. Así quedaría entonces. Y esto lo tendríamos que ir a hacer, lo tendríamos que ir a provisionar todos los meses. Sobre las ventas totales que yo calcule para cada mes, ir a hacer la provisión. Ok, vean, este gasto se va al estado de resultados y la provisión se va al estado de situación financiera. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. La empresa Los Patitos S.A. provisiona sus prestaciones legales para toda la planilla valorada en 75 millones. Ok, y ahí tenemos varias provisiones. Vamos a hacer aquí las... Ok,
Ok, tenemos la provisión de aguinaldo, entonces vamos a tener un gasto por aguinaldo, la provisión de vacaciones, gasto por vacaciones, y la provisión y la cesantía, gasto por prestaciones legales o cesantía. Vamos a ponerle que normalmente esto lo reconocemos como provisiones legales. Ok, aguinaldo, eso es un dato que se puede utilizar. Habíamos dicho la vez pasada que uno provisiona un mes de 12, entonces normalmente esta provisión es de 0.833 y la provisión de vacaciones va a depender del tipo de jornada laboral que se le paga, ¿verdad? Lo más común, yo no sé si ustedes han escuchado, es que las personas tengan 2 semanas de vacaciones por año. Entonces, si 8.33 representa un mes y 2 semanas es la mitad de un mes, entonces yo divido esto entre 2 y ahí tenemos la provisión que normalmente se saca para vacaciones. Pero repito, eso depende del tipo de jornada laboral que tengamos. Y bueno, aquí nos dicen ya directamente que la cesantía es del 5%. Eso también puede cambiar. Hay empresas que en sus políticas contables mencionan que sea la misma provisión del aguinaldo, por ejemplo, o tienen un histórico que les permite demostrar cuáles son las provisiones históricas que han pagado a través del tiempo. Entonces, esa 5% sí puede cambiar dependiendo de la política que tengan las empresas. Entonces, provisionemos aguinaldo, los 75 millones del total de planilla por el 8.33, las vacaciones, los 75 millones por 4.16 y la cesantía por el 5%. Y aquí tendríamos entonces provisión de aguinaldo tendríamos provisión de vacaciones y provisión de cesantía. Bueno, yo sé que creo que esto lo ven ustedes en cuenta 2 cuando se ve la parte de planilla, pero bueno, pero aquí está un repasito de este tema. Ok. Ejemplo 3, otra posible situación. La empresa Soldados Rojos SRL sabe que perderá un juicio legal por 5.550.000 colones y faltan aproximadamente 15 meses para que finalice el proceso. Hoy, 31 de julio, usted debe provisionar el gasto para los próximos 3 meses. Ok, recordemos que cuando se hacen asientos de ajuste, aunque me pidan que lo haga para los próximos 3 meses, lo correcto es que yo vaya, lo correcto contablemente, es que yo vaya el 31 del 7, el último día de agosto, y el último día de septiembre, hacer la provisión para que el gasto quede en el mes de consumo correcto. Tiene 30 días. Ahí. No sería correcto enviarlo todo los 3 meses condensados en el 31 de julio porque contablemente no está bien, ¿verdad? Al ser asientos de ajuste los tendríamos que ir a separar por meses para que el mes que hace consumo quede del gasto en el estado financiero y no ensuciemos la interpretación financiera de ese asiento. Ok, entonces, aunque aquí dice que hoy 31 de julio vamos a provisionar los próximos 3 meses, aunque aquí diga eso, lo vamos a tener que ir a hacer por mes. Ok. Dice que el valor del juicio son 5.550.000 y que los meses que hacen falta son 15. Entonces yo voy a sacar cuál es el gasto mensual. Porque ese es el registro contable que vamos a ir a hacer, ¿no? El gasto completo que vamos a tener, el gasto legal completo que vamos a tener son 5.550.000, pero mensualmente serían 370.000. Y aquí lo correcto es que como ya yo
dije que esto va a ser una provisión que de aquí en adelante, el último día de cada mes, hasta que pasen los 15 meses, nosotros sigamos provisionando ese gasto por 350,000. Eso es lo que vamos a ir registrando todos los meses. ¿Sí queda claro ahí, muchachos, la explicación? Sí, señor. Profe, lo dividió entre 12, ¿verdad? Según yo, entre 15. Ah, entre 15. Entre 15 meses, sí, que son los que según el enunciado, son los que me hacen falta. Ok. Si aquí, Mileni, nos dijeran que faltan, no sé, 25 meses, entonces aquí lo dividimos entre 25 para tener el dato mensual. Ok, de acuerdo. Gracias. Con gusto. Entonces, eso sería gastos legales contra, es un juicio, ¿verdad? Sí, gastos legales contra provisión legal por pagar. Vean el efecto en el estado financiero. Recuerden lo que veíamos la semana pasada. Lo que yo no coloque en el pasivo, en la obligación que yo tenga, y principalmente al corto plazo, que es donde yo necesito estar sacando efectivo eh, para hacerme cargo de esas obligaciones. Lo que yo no provisione ahí, a nivel de lectura de información financiera, no lo voy a pagar. Entonces, estas provisiones lo que nos hace en el estado financiero es una llamada de atención y decirnos, no es cierto que usted tiene disponible en los próximos 3 meses, no es cierto que usted tiene disponible 1.110.000. Eso no es cierto. Porque cuando finalicen 15 meses, usted va a tener que pagar 5 millones. Prepárese desde ya todos los meses para ir asumiendo ese costo. Y lo correcto es que si esta provisión está aquí, yo la vaya económicamente también provisionando, al igual que el aguinaldo. Esto no es solamente un mero trámite contable, ¿verdad? Lo correcto es que esa provisión contable que está ahí, yo la vaya provisionando económicamente a través de alguna forma. Voy y la guardo en un estado de cuenta, hago una inversión sobre eso, pero voy separando ese efectivo que voy a necesitar. Ok, ejemplo 4. Bueno, si hay dudas, ahí me van diciendo y nos regresamos y lo vemos con mucho gusto. Ejemplo 4. Se sabe que el gasto telefónico de mercadeo, es decir, de ese departamento de mercadeo, siempre aumenta un 3% mensual debido al alza en las actividades que impulsan las ventas. Ya está demostrado históricamente que todos los meses, porque no sé, porque tienen más clientes, entonces hacen más promociones, hacen más llamadas, aumenta el gasto telefónico 3%. El mes anterior se pagó 155,750 y nos dicen provisión el excedente, porque es algo histórico que se puede mostrar, porque sé cuánto aumenta, aquí está, y porque sé cuándo tengo que pagarlo. Ahí se cumplen las 3 condiciones para hacer una provisión. Entonces vamos a decir gasto telefónico, que voy a provisionar el excedente nada más, porque la cuota fija yo sé que ya la tengo que asumir. 155,750 por el 3%. El excedente es lo que provisionamos. Contra provisión por servicios públicos por pagar o servicio telefónico por pagar. Y ahí tenemos la provisión. Vean que hasta estos gastos fijos también se pueden hacer algún tipo de provisiones siempre y cuando se puedan demostrar. Ok, bueno, ahí les dejo esos 4 ejemplitos adicionales sobre el tema de provisiones. Me voy a regresar a la presentación. Ok. Dicho esto, voy a dar un salto a otro tema que está dentro de este grupo de pasivos, pero que tiene otro contexto diferente.
Vean lo que dice ahí. Si yo no puedo estimar o calcular la provisión, si no la puedo estimar o calcular, entonces estamos frente a un pasivo contingente. Recuerden que hay tres condiciones. Si alguna de estas tres no está presente, ya no es una provisión y por lo tanto no tenemos que hacer este asiento contable. No hay que hacer el asiento contable. No tengo que afectar la contabilidad. No voy a ir a afectar el estado de resultados ni el estado de situación financiera. Ok. ¿Cuándo no vamos a poder calcular la provisión? 1. Existe una incertidumbre de que algo suceda o no. Y quiero regresarme porque tal vez nos podemos confundir con lo que decía aquí arriba. Dice, porque recuerden que las provisiones arrancamos diciendo incertidumbre acerca de su cuantía, pero ojo, a pesar de que hay incertidumbre acerca de su cuantía, yo sí puedo decir que la provisión de aguinaldo es 8.33%. Yo sí puedo decir que la demanda va a ser de 5.550.000 porque la valoración del INSS me lo dijo. Sí podemos calcularla. Con incertidumbre, pero sí se puede calcular. Igual el vencimiento. Yo sé que en diciembre tengo que pagar ese 8.33%, porque es una cuestión legal, y que dentro de 15 meses, según el dictamen que me dio el INSS o el abogado, vamos a tener que desprendernos de esos 5.550.000. A pesar de ser incertidumbre, yo sí conozco el vencimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa en los pasivos contingentes? Existe una incertidumbre completa de que algo suceda o no. Sigue siendo una obligación posible surgida de sucesos pasados, pero, ojo lo que dice aquí, esto es lo que cambia todo, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o no, uno o más sucesos futuros inciertos que no están bajo el control de la empresa. No tenemos cómo darnos cuenta si va a suceder. Entonces me regreso al ejemplo legal. Me demanda un cliente y el cliente me pide 10 millones de colones. Hoy yo no tengo ni la forma de saber si esa demanda va a proceder. No tengo la forma de saber cuánto tiempo me va a llevar esa demanda. La causa es poco probable de ser ganada por parte del cliente. Sin embargo, no está bajo mi control. Está bajo el control de un árbitro, alguien ajeno a nosotros, un abogado, y el futuro está en manos del abogado. Yo no lo conozco hoy. ¿Ok? Entonces, toda obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que cumplan esta condición de incertidumbre completa y que no está bajo el control de la empresa no son reconocidos en los estados financieros. Por lo tanto, no es una provisión y se convierte en un pasivo contingente. Los pasivos contingentes, como bien se menciona aquí, no se reconocen en los estados financieros. Y aquí me regreso al ejemplo que me preguntaba Minor de INSS. Eso es un ejemplo de un pasivo contingente. No sabemos hasta el final del proceso si el INSS le va a pagar a ese cliente, si le va a reembolsar alguna cuestión de la póliza. Puede que suceda o no, pero depende 100% del INSS. Eso es un ejemplo pasivo contingente, por lo tanto, no lo menciono en el estado financiero. ¿Qué reconocemos? Ok. 1. Como es incierto, no es probable, o sí, que la empresa tenga que desprenderse de recursos futuros. No podemos demostrarlo. El monto de la obligación no puede ser medido con suficiente fiabilidad y por lo tanto no se reconoce en los estados financieros. ¿Qué revelamos? Las empresas no deben contabilizar las obligaciones de carácter contingente, sino que se revelan en las notas a los estados financieros. No toco la contabilidad, sino que me voy al estado, notas a los estados financieros y ahí hago una explicación de qué es lo que está sucediendo. Tengo que dejarlo bien claro entonces ahí en las notas a los estados financieros. Si la posibilidad, en las notas entonces yo voy a decir, un cliente me demandó por X razón, la demanda dice tanto,
porque recuerden que el cliente puede pedir, no sé, 100 millones de colones, pero hay que ver si eso se los van a otorgar o no, ¿ya? No es medible, no sabemos cuándo se vence, depende 100% de la opinión de alguien ajeno, por lo tanto, se concluye que es una contingencia. Y como tal, no se registra en el estado financiero, simplemente se revela en información contable. Eso es un ejemplo de lo que podemos colocar en las notas a los estados financieros. 2. Si la posibilidad de que suceda la salida de efectivos de recursos es remota, no se hace nada. Si la posibilidad es que no exista, ¿verdad? No se hace absolutamente nada. Para cada tipo de pasivo contingente, se debe hacer una descripción de efectos financieros. Entonces, cuando yo esté en las notas de los estados financieros, que esté describiendo mis pasivos contingentes, yo voy a decir ahí una descripción donde yo diga cuáles son sus posibles efectos financieros, ¿verdad? Que tenemos que sacar 100 millones de colones que me está pidiendo el cliente, como algo incierto. ¿Cuáles son las incertidumbres? No tenemos opinión de un experto, del árbitro, del abogado. No sabemos si procede la demanda a 100 millones. No sabemos cuándo hay que pagarlo. Esos son ejemplos de incertidumbre. Y el calendario de las posibles salidas o si hay posibles beneficios futuros, como el ejemplo del INS, pues también se colocan en esa parte. Ok, y la contraparte del pasivo contingente es el activo contingente. Bueno, un ejemplito les dejo aquí en el Excel. Antes de irme al activo, les voy a dejar un ejemplito de pasivo contingente, que creo que es el que estaba yo mencionando. Un cliente demanda a la empresa por 2 millones por incumplimiento de contrato, nada más. No hay más información. Entonces, se tiene conocimiento del monto, no se tiene evidencia de que se vaya a ganar el juicio. Ya con solo eso, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto, no sabemos si va a proceder o no. Es un pasivo contingente. ¿Qué hacemos? Se debe revelar en las notas a los estados financieros. La empresa, un ejemplito adicional, la empresa está siendo demandada por 2 millones, ya un cliente alega incumplimiento de contrato, no obstante el área legal aún no considera que el cliente tenga posibilidades de ganar el juicio. Eso es un ejemplo específico de algo que se tenga que revelar en el estado, en notas a los estados financieros. Ok, dijimos entonces que la contraparte en el estado serían los activos contingentes. Regresamos entonces, contingencia es la incertidumbre de que algo suceda o no, la naturaleza es posible o no, si surge de sucesos pasados, su existencia se limita a una cuestión probabilística de ocurrencia de uno o más hechos futuros, no sabemos si es probable o no que ocurra, entonces es ocurrencia, y no está enteramente bajo el control de la entidad, por lo tanto, es un activo contingente. No son objetos de reconocimiento en los estados financieros, no se reconocen ingresos y no se informan hasta que ya sea probable que se recibirán. ¿Verdad? Entonces, veamos el ejemplo, que este es como el caso contrario. Dice, un competidor de la empresa está vendiendo un producto que requiere un producto sobre el cual se tienen derechos exclusivos. Nosotros como empresa tenemos los derechos exclusivos de un producto que está vendiendo un competidor, pero los derechos exclusivos los tenemos nosotros. Demanda segura porque lo tenemos como marca registrada. Es como que yo me vaya a vender hoy una hamburguesa y empiece a empacarlos con una M amarilla. Muchachos, me cae encima McDonald's de una vez. Y es una demanda en favor de McDonald's. Entonces, cuando un competidor nos haga eso a nosotros sobre un derecho exclusivo que tenemos a través de una marca registrada, pues tenemos toda la posibilidad de demandarlos. Se procede a demandar. Según el abogado, se podrá obtener con seguridad 5 millones al finalizar el proceso, que iniciarán 6 meses. No tengo idea de cuándo termine. No sé si esos 5 millones me los van a pagar.
No sé si procede la demanda porque tal vez el proveedor tiene algún as bajo la manga y le cambió ahí alguna cuestión, un color, una letra, y con solo eso ya nos puede hacer que caiga que no proceda la demanda como tal. En esos casos donde, a pesar de que vean, dice el monto, pero no sabemos si eso es lo que me van a pagar, es un activo contingente. Yo no puedo reconocer ese ingreso todavía porque no hay un hecho demostrable o no hay un hecho generador que demuestre que yo voy a recibir esos 5 millones. Por lo tanto, es un activo contingente y no hacemos asiento contable. Simplemente lo revelamos en las notas a los estados financieros. Ok, seguimos. Y el otro tema que está ahí como a la par de estos provisiones, pasivos y activos contingentes son las estimaciones. Las estimaciones es, basándome en supuestos, porque no tenemos un dato exacto, proyectamos algo del futuro con incertidumbre. Ejemplo de cosas que que se hacen bajo esta premisa de la estimación: las depreciaciones, la vida útil, el valor razonable, el valor realizable y las cuentas por cobrar. Ahorita vamos a hacer un ejemplito de cuentas por cobrar para acordarnos cómo se hace eso, pero básicamente esas son las estimaciones. Cuando yo, basado en como no puedo provisionarlo y se me convierte en un pasivo o activo contingente, yo tengo cómo demostrar bajo un supuesto que ya deja de ser un pasivo o un activo contingente y me lo llevo a hacer una estimación, pero en algo sólido, ¿verdad? Por ejemplo, la vida útil, nosotros nos vamos a un reglamento de renta y nos fijamos, ¿ya? Las depreciaciones lo calculamos con una metodología que esté aprobada, por ejemplo, por tributación o que esté aprobada en la normativa. Y basado en supuestos, podemos hacer esas estimaciones. Que hagamos un ejemplito de cuentas por cobrar para esas estimaciones. Ver aquí un ejemplo. Vamos a ver. Hoy, 1 de julio, se vende al crédito 1 millón de colones. Y tenemos una venta. Entonces, 1 de julio, tenemos una cuenta por cobrar por 1 millón de colones. Vamos a ignorar ahorita el tema del IVA contra el ingreso por servicio por 1 millón de colones. ¿Ok? La próxima semana vamos a ver el tema, y para los que ya están relacionados con esa temática, lo vamos a repasar, el tema de las políticas contables, que son de suma importancia para lo que no está escrito en una norma. La podamos nosotros, eso es como un reglamento interno de contabilidad, nosotros decir cuál es la forma en que vamos a proceder en tal y tal situación, ¿okay? A través de las políticas contables. Este tipo de estimaciones tienen que estar claras en las políticas contables de la empresa. Yo, con anticipación, tengo que sentarme, perdón, a decir para todas mis estimaciones cuál va a ser mi ruta de acción. Ok, esta estimación que vamos a hacer es cuando este cliente que me debe 1 millón de colones se pierde y no me va a pagar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la forma de proceder? Entonces, supongamos que en la política contable dice así: pasado un mes de la venta, de las ventas a crédito, la empresa estima como incobrable, no sé, el 5% de las ventas. ¿Okay? Eso dice la política contable. Alguien se sentó de manera anticipada y dijo esto, porque históricamente se puede demostrar que no hay forma de recuperar ese 5%. Entonces, como está escrito en una política contable, vamos a ir a hacer la estimación y vamos a decir, ok, de esta venta, pasado un mes, es decir, el 1 del 8 o el 31 de julio,
vamos a ponerlo como 31 de julio, que ya pasó un mes, vamos a estimar 5%. Que según la política contable y el dato histórico y el soporte que tenemos y el estudio que se hizo, el estudio técnico que se hizo, demuestra que no lo vamos a poder cobrar. Entonces, vamos a cargar una cuenta que se llama estimación por incobrables. Que la estimación por incobrables, muchachos, es una cuenta transitoria que me permite a mí contrarrestar la cuenta por cobrar. Efecto en el estado financiero. A mí siempre me gusta que veamos qué es lo que sucede en el estado financiero, porque la interpretación, principalmente para los administradores que están aquí, que nos encargamos de la parte de interpretación. Al 1 de julio, en el estado de situación financiera, en el balance general, situación financiera de esta empresa, al 1 de julio nosotros teníamos en los activos una cuenta por pagar, perdón, una cuenta por cobrar de 1 millón de colones. Imagínense en que esta empresa tome sus decisiones pensando que sus créditos comerciales son de 15 días. Pensemos 15 días. Entonces, el financiero que va a venir a leer este estado financiero va a decir, ah, mira, en la cuenta por cobrar tengo 1 millón de colones que en 15 días me los van a pagar. Entonces, en mi flujo efectivo yo voy a decir, tengo 1 millón de colones disponible para pagar lo que ustedes quieran, planilla, proveedores, pero resulta que no es cierto. Que históricamente, en las estimaciones, nosotros sabemos que no vamos a recibir 1 millón de colones. Por eso hay que ir a revisar el estado financiero, para que al 31 de julio ese efecto se corrija. Y digamos, usted no va a recuperar el 1 millón de colones completo, no es cierto. Según la estimación por incobrable, lo que usted va a recuperar, y si mayorizamos esta cuenta, la cuenta por cobrar, aquí la restamos, usted tome decisiones considerando que va a tener teóricamente 950.000 colones, no 1 millón. Y ya ahí cambia. Ya hay que ver esos 50.000 colones, de dónde los vamos a sacar, si los necesitamos o no, qué gastos priorizo, qué proveedores le pago primero, cuáles no, si puedo retrasar algunas salidas de efectivo o no. Pero para eso es la estimación, para que las decisiones que yo tome, y para eso son las provisiones que acabamos de ver, para que las decisiones que nosotros tomemos sean basadas en datos lo más aterrizados posibles. Que yo no diga tengo 1 millón cuando no es cierto. Ok, vayamos un poquito más allá. Supongamos que esa política contable diga que al pasar 5 meses de las ventas a crédito, ¿verdad? Es decir, de esta venta. Pasados 5 meses de las ventas a créditos, la empresa estima que no podrá recuperar las ventas por algo histórico. Ya está demostrado en un estudio. ¿Okay? Es decir, que si el cliente no me pagó este 1 millón de colones, al pasar 5 meses, no hay forma de recuperarlo. ¿Ya? Es un ejemplo. En la vida real, evidentemente, esos plazos son más largos y tienen que estar respaldados por ya lo vamos a ver por qué. Ok, julio. Entonces sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 1 de diciembre o el 30 de noviembre. Vamos a decir, ya aquí pasaron 5 meses. Vamos a decir entonces, les pregunto, ¿cuánto es el saldo de la cuenta por cobrar al 1 de diciembre? Esto más pequeñito. ¿Cuánto es
el saldo de la cuenta por cobrar al 1 de diciembre. $950,000, profe. 950,000, exactamente. Si ahorita mayorizo esto, son 950,000. ¿Ok? Pasos para hacer una estimación por incobrables. Paso 1. Hago la estimación por el monto que me digan. Es más, si aquí me dicen estimación por incobrable. Si aquí me dicen a mí que la estimación por incobrable es por el 100%, entonces mandamos el millón de colones. Porque aquí me están diciendo que es por el 100%. Pero como es apenas por el 5%, entonces solo estimo el 5%. El paso 2 es cuando ya yo sé que no hay forma en que vayamos a recuperar esa estimación por incobrable, entonces asumo la pérdida. ¿Cuál pérdida? La pérdida que un cliente no me pague a mí. Eso yo estoy perdiendo plata. Si yo le vendí a algún cliente y el cliente no me paga, eso se traduce en una pérdida que yo como empresa la tengo que asumir. Que como tal, vamos entonces a asumir el gasto por incobrable. Entonces, a través de esta cuenta contable, asumimos la pérdida completa, porque dijimos que el 100% no podrá recuperar las ventas. Okay. Y aquí me quedan 50,000 colones para ajustar este asiento. Esos 50,000 colones recuerden que les dije que la estimación por incobrables es una cuenta transitoria. Es una cuenta transitoria hasta que ocurra el paso número 2, donde se asume la pérdida y se limpia esa cuenta transitoria. Y ya no lo dejo como una estimación, sino que ya yo digo, bueno, definitivamente no lo vamos a poder recuperar. Lo asumo como pérdida. No sé si queda claro. Explicación. No sé si quieren ver otro ejemplo o lo dejamos aquí. Bien, sería otro ejemplo, profe, como para... Claro. Mejor, así queda más explicadito. Vamos a hacer otro ejemplo, pero vamos a cambiar un poquito las condiciones. Vamos a ver, hoy 31 de enero, se vende al crédito 7,5 millones. Ok, entonces el 31 de enero venimos, hacemos el asiento, cuenta por cobrar contra ingreso por 7,5 millones. Ok, hasta aquí vamos bien. Política contable. Pasado 2 meses de las ventas a crédito, la empresa estima como incobrable el 50%. Cambiémosle ahí un poquito. Entonces, usamos paso 1, hacer la estimación por incobrable. ¿No? Entonces decimos estimación por incobrable, que es la cuenta transitoria, y la cuenta por cobrar le hacemos más pequeñita, para que en el estado financiero pase este equilibrio. ¿Ya? Que yo diga, no es cierto que tenemos 1 millón, sino que 950,000 colones. Para eso es que hacemos ese paso número 1. ¿Ok? De los 7,5 millones, estimamos el 50%. ¿Ok? Hagamos paso 2, paso 1 también, estimación por incobrables. Pongamos que esta política contable es un poquito más específica. Dice, pasados, bueno, aquí actualizamos la fecha, enero, febrero, marzo, 31 de marzo, enero, marzo. Aquí ya pasaron los 2 meses. Ok, pasados 4 meses, cambio el supuesto, pasado 4 meses de las ventas a créditos, la empresa estima como incobrable un 25% adicional. O un 25% del saldo de la cuenta por cobrar. ¿Ya? O un 25% de la estimación por incobrable. Y hay que leer qué es lo que nos están diciendo. 25% adicional sobre el saldo de la cuenta por cobrar. Voy a dejarlo así. Es decir, sobre
El saldo que, si yo mayorizo esa cuenta, el saldo que me queda sobre ese saldo es el que vamos a estimar el 25%. Si ahorita mayorizamos cuenta por cobrar, el saldo que nos quedan son la mitad, 350,000. Entonces, sobre este saldo, que para efectos del examen de los casos, siempre sobre el saldo, entonces es siempre sobre este razonamiento, sobre estos 3.750.000, perdón. De estos 3.750.000, estimamos adicionalmente un incobrable por 25%. Aquí estoy volviendo a repetir el paso 1, estimación por incobrable. Entonces decimos, estimación por incobrable contra cuentas por cobrar. 3.750.000 por el 25%. ¿Ok? Vean que si vuelvo a actualizar esta cuenta por cobrar, entonces ahora el saldo son $2.812.500. Paso 2 y final, que es asumir la pérdida. Bueno, aquí es pasado 4 meses, entonces sería enero, febrero, marzo, abril, mayo. 31 de mayo. Ok. Pasado un año, pongámosle, de las ventas a créditos, la empresa estima que no recuperará el 100% de las cuentas por cobrar estimadas como incobrables. Ojo, ahí también pueden decirnos el 10% de lo que haya en la cuenta, pero vamos a trabajar sobre el 100%. Pasado un año, 31 de enero del siguiente año, vamos a hacer este asiento, donde, como el cliente nunca me llegó a pagar estos 7,5 millones, completitos los vamos a mandar a la pérdida, al gasto por incobrable. Estimación por incobrable, vean que a la fecha la hemos alimentado 2 veces, las mayorizo. 4.687.500 y la diferencia, que es el saldo de la cuenta por cobrar, lo colocamos ahí en el asiento y disminuimos la cuenta por cobrar. ¿Ya? Y así nos quedaría entonces el estado financiero. Ya completo, los 7,5 millones, donde una parte ya se estimó a través de estos pasos y el restante lo limpiamos para que ya en el estado financiero definitivamente aquí se diga, este cliente no me va a pagar nunca y entonces nunca vamos a recibir ese efectivo. Y lo saco del estado de situación financiera y me lo llevo al estado de resultados y lo asumo como una pérdida. Esta pérdida, muchachos, es deducible del impuesto. Por lo tanto, el tratamiento que le tenemos que dar tiene que ser muy minucioso para yo poder demostrar por qué estoy diciendo que el 100% no lo voy a poder recuperar. Porque el 25% lo estoy estimando, porque el 50% tiene que ser razonable la forma en que yo alimento esa política contable y demostrable a través del tiempo. Entonces yo voy y demuestro por qué, ¿verdad? Entonces me voy al dato histórico, por ejemplo, se puede ser un posible, o en un análisis de riesgos que yo proyecté hacia adelante por la industria en la cual estoy, yo puedo estimar que los clientes, un 5% de los clientes nunca me van a pagar. Y a través de eso alimento mi política contable, pero tiene que estar demostrado por lo sensible que es esa cuenta. ¿Ya? Yo estoy afectando directamente resultados, entonces como la cuenta es sensible, esto es delicado y hay que demostrarlo bien. Pero bueno, estos serían los pasos. Paso 1, estimación. Paso 2, asumimos la pérdida y tiene que estar sí o sí clarísimo en las políticas contables del negocio.
bueno, ahí tienen estos ejemplitos. Yo este Excel, como les dije al inicio, se los subo ahí a la plataforma para que lo tengan como recurso. Stanley se conectó, que no. Mileni, María Fernanda, ni Fiorella. Ah, Mileni sí está. Le voy a dejar ausente. Estoy, Sí. profe. Sí, ya la puse ahí como presente. Casi la pasamos como ausente hoy. Ok, estos cambios en las estimaciones contables lo vamos a ver la próxima semana, donde vamos a ver un poquito la parte de políticas contables y qué pasa cuando hay errores u omisiones contables. Por ejemplo, en las estimaciones pueden haber errores, entonces hay que hacer algunos cambios. Eso lo abordamos con mayor profundidad la próxima semana. Aprovechando el tiempo, esta presentación se las subo ahorita al finalizar la clase. Vamos a resolver aquí en clase esta práctica 4. Voy a mandárselas al cuenta para que lo tengan ustedes ahí a mano. Se los voy a mandar al WhatsApp. Y bueno, en el mismo Excelito. Aquí mismo voy a abrir una página que se llama práctica 4. Y no sé si alguien sería tan amable de irnos leyendo los enunciados. Está en el PDF que les acabo de pasar ahí al grupo. Si alguien es tan amable de abrir ahí el micrófono, nos lee el enunciado y lo vamos resolviendo aquí de una vez para que les quede la... ¿Te gusta la ayuda, profe? Perfecto, muchas gracias. El número 1 dice... Me avisa, profe, empieza de una vez. De una vez. El 15 de julio del 2020 se compra a crédito inventario con un valor de 1.000.000 de colones. Ok, perfecto. Esos son de los ejemplos que vimos la semana pasada. Entonces recuerden, ahí nada más en la vida real hay que chequear qué tipo de inventario estamos usando. Si es inventario periódico, lo mandamos a compras, y si es inventario permanente, lo mandamos a inventario. Y si la empresa tiene IVA, el IVA por pagar, que supongamos que sí, para todo lo que hagamos aquí en clase no es necesario que coloquen el IVA, pero nada más para acordarles. Cuando uno compra, que a veces... Ay, se me va a descargar la computadora. Denme un segundito nada más para conectar aquí. Un segundito. Ahí está. Ahora sí. Cuando uno compra o gasta, el IVA se coloca en el debe. Nada más ahí como recordatorio, que yo sé que a veces se nos olvida. Y cuando uno vende, cuando tenemos una venta, el IVA, en su defecto, se coloca aquí en el haber, ¿ya? Pero para los ejemplos que vamos a ver aquí en clase, nunca les voy a pedir IVA. Entonces, vamos a eliminar esa línea. 1.000.000. Y dice que se compra a crédito. Entonces recordemos que ahí usaríamos cuentas por pagar. Ok, y tendríamos el ejemplo número 1. El 2. El 2 dice, profe, el 30 del 6 del 2020 se registran los impuestos por pagar a Hacienda por concepto de IVA que se deberán cancelar el día 15 del siguiente mes. Registre el pasivo y el pago mínimo. Ok, vamos primero a registrar el pasivo, la deuda, y después registramos el pago el mismo día. Entonces la deuda, aquí habíamos hecho un ejemplo, sería IVA por pagar
¿Cuánto era el monto? Perdón. No decía. No traemos, pues, profe. Tal vez lo Ok. podemos usar como el ejercicio 1. Sí, supongamos que son 100 colones. O este por el 13%, sí, sí. Supuesto, ¿verdad? Porque no tenemos el dato. ¿Y contra qué cuenta creen ustedes que podemos saldar esto? Impuestos por pagar. Impuestos por pagar es la que tenemos aquí. Bueno, sí, es por el IVA. Por efectivo. Cuando lo paguemos, Ahí sí. ahí Eso sería no Cuenta aumentaría. por pagar. IVA por pagar y decimos bancos o efectivo, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo paguemos. Eso no aumenta tal vez, profe, los inventarios o un tema por ahí, no. Habría que ponerlo en inventario, pienso yo. No. Es más, vean, este está interesante. Profe, por compras no, porque es lo que usted va a pagar. Contra compras. Ajá, No. tampoco. Vamos a ver, voy a dejárselos de tarea. ¿Contra qué cerrarían ustedes esto? Y entramos la próxima semana a ver si lograron chequear contra qué. Ejemplo 3. El 3 dice, profe, el 1 de diciembre del 2019 se solicita un préstamo al Banco Nacional por 105 millones de colones que se deberán pagar dentro de 30 años. Realice el asiento para reconocer contablemente el pasivo y adicional registre la porción de corto plazo. Ok, perfecto. Entonces, el 1 de diciembre, el banco nos da un préstamo, quiere decir que nos va a entrar efectivo, ¿verdad? Bancos contra deudas por pagar. ¿De cuánto era el monto? 105 millones. 105 millones. Así nos quedaría ese asiento. Y nos dicen, de una vez, reconozca contablemente la porción de corto plazo, que eso lo veíamos la semana pasada. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el monto y cuál es el plazo? Para saber cuál es la porción mensual. Porción mensual. Son 105 millones y el plazo era de 30 años, nos dijo, ¿verdad? 30 años, correcto. Ok, entonces, el pago, perdón, aquí dije mensual y aquí es anual. El pago anual sería entonces ese monto dividido entre 30 para saber cuánto pagamos nosotros cada año. Son 3,5 millones. Y esto es lo que porcionamos al corto plazo. Este es el registro de la deuda y este es el registro de la porción corto plazo. Ahí. Y recuerden que esto era muy sencillo. Era nada más hacer una reclasificación de deudas. Reclasificación de cuentas. Tenemos deudas por pagar largo plazo. Y vamos a decir, hacemos más pequeñitas las deudas por pagar a largo plazo. Las disminuimos, por lo tanto lo coloco en el debe por ese monto. Y aumentamos, hacemos más grande las deudas por pagar al corto plazo. Entonces el efecto en el estado financiero, simplemente un efecto de compensación. Saco 3,5 millones de largo plazo y cargo 3,5 millones del corto plazo. Y reconozco que en un año yo tengo que pagar 3,5 millones. Okay. Ejemplo 4.
Dice, el 1/10/2020 se adquiere una deuda con el Banco de Costa Rica por 50 millones de colones. Para ello, usted deberá registrar el pasivo a largo plazo, la porción a corto plazo, considerando que la deuda es por 20 años, y el interés por pagar del primer mes, considerando una tasa mensual del 2%. Ok, entonces es parecido a lo que acabamos de hacer. Son 3 asientos que nos están pidiendo entonces. El primero es, registre la deuda. Dijimos que la deuda era por 50 millones, ¿verdad? 50 millones, correcto. ¿Está? Ese es el primer asiento, el registro de la deuda, bancos contra deudas por pagar a largo plazo. Después nos dicen, provisione, corto plazo. ¿Ok? El monto es de 50 millones. El plazo, ¿cuánto es? 20 años. 20 años. Quiere decir que por año vamos a pagar 2,5 millones. Y hacemos la reclasificación, que sería sacar de largo plazo y aumentar el corto plazo por esa porción anual. Y cálculo de interés simple. Gasto por interés. 2% mensuales, profe. 2% mensual, lo pagamos de una vez, entonces contra bancos o contra efectivo. Y si no, sería un interés por pagar, ¿ya? Ok, sería del monto. Ahí hay que ver la letra minúscula. Si es de la amortización que estoy haciendo, si es del monto, supongamos ahorita que es sobre el principal. Esa tasa que dice ahí que es mensual o anual. Mensual, profe. Ok, entonces ya está ahí mensual. No hay que dividirla, sino que ya está mensual. Igual, esto repito, para efectos académicos lo hacemos sobre el total, pero en la vida real hay que ir a ver sobre qué se hace sobre qué se estima ese gasto por interés. Okay. 5. Dice, se sabe que el salario de Brandon es de 750,000 colones mensuales y hoy 30 de noviembre se quiere provisionar la partida de aguinaldo. Ah, ok, perfecto. Eso lo hicimos hoy. Gasto por aguinaldo, que serían los 750,000, ¿verdad? Correcto. Y dijimos que la provisión de aguinaldo es 8.33%. Gasto por aguinaldo contra provisión de aguinaldo por pagar. ¿Y la fecha cuál era? 30 de noviembre. 30 de noviembre. Perfecto. 6. Se sabe que el caso legal de los Patitos S.A. en contra de nuestra empresa se perderá. El monto de la demanda asciende a 15 millones de colones. Faltan 18 meses para que finalice el proceso legal. Pero hoy, 1 de febrero del 2020, se decide provisionar este gasto mensualmente hasta su final. Realice el asiento para los primeros 5 meses. Ok. Vean, si en un examen les dicen eso, bueno, ahí hay que hacer los 5 asientos, ¿verdad? Febrero, marzo, abril, mayo, y me falta un mes, junio. ¿Ya? Así tendríamos todos los puntillos del caso o del examen. Y estamos provisionando, es un gasto legal contra provisión legal por pagar. Creo que esa era la cuenta que habíamos usado. Provisiones legales por pagar, pero lo mismo. ¿Ya? Y entonces sería, son 15 millones que los tenemos que pagar muy probablemente dentro de los próximos 18 meses. Entonces dividamos cuál es el monto mensual. Y ese es el que vamos a provisionar, 833,000 todos los meses. Ah, bueno, tráeme esto. Nos traemos
ese monto. Hasta que pasen, perdón, los 18 meses y ya tendríamos entonces en nuestro estado financiero provisionado los 15 millones. Estaríamos preparados para afrontar ese gasto legal. Vamos por el 7. Sí, profe, dice, hoy 15 de marzo se vende a crédito 850.000 colones. Al pasar 2 meses se declara el 50% del crédito como una estimación por incobrable. Registre la estimación. Ok, solamente me están pidiendo la estimación. Entonces sería, ¿qué es el paso 1? Estimación por incobrable. Incobrable contra cuenta por cobrar. Ya, el asiento 1 es cuenta por cobrar contra venta. No me están pidiendo ese asiento. Simplemente me están diciendo haga la estimación por incobrable, que son la venta de ¿cuánto era? La venta fue de 850.000 colones. Que por el 50% me dijeron que era la estimación. Pasado 2 meses. La venta se hizo el 15 de marzo. Pasan 2 meses, marzo, abril, mayo. Este asiento lo hago pasado 2 meses. Y 850.000 por el 50%. Ese es el único asiento que me están pidiendo. Si me pidieran el paso 2, que registre la pérdida, entonces lo haríamos. Pérdida contra estimación por incobrable y contra el saldo que me quede de la cuenta por cobrar, para que es justo lo último que vimos aquí. Pero ahorita solo me están pidiendo este asiento. Ok. Nos quedan más asientos. El 8, profe, el último. Ok, perfecto. ¿Cuál sería? Se vende con condiciones de crédito 250.000 colones el 1 de enero del 2020. Al pasar 6 meses se declara el 75% del crédito como una estimación por incobrable. Registre la estimación por incobrable y al pasar 2 meses más registre los otros 25% o el restante como estimación por incobrable. Ok, entonces, igual, solo nos están pidiendo el paso 1, la estimación por incobrable. Entonces aquí vamos a ver, primero se declara el 25%, 250.000, pasados 6 meses. La venta se había hecho el 1 de enero, entonces sería el 1 del 6. Pasan 6 meses y hacemos la primera estimación, que eran 250.000 por el 75%. Esa es la primera estimación. Y pasados, ¿cuántos meses más para hacer la segunda estimación? 2, profe. Paso 1. Y ese sigue siendo paso 1. Junio, agosto, septiembre. Junio, julio, agosto. 1 de agosto. Estimamos el otro 25%. Con esto, en el estado financiero, la cuenta por cobrar queda literalmente en cero. El 100% de la cuenta por cobrar se está estimando. Entonces, cuando nos vayan a pedir a nosotros, que no lo están pidiendo en este asiento, pero cuando nos vayan a pedir que asumamos la pérdida, gasto por incobrable, como ya no hay cuenta por cobrar, no la tocamos, sino que nos vamos directamente y afectamos estimación por incobrable al 100%. Pero los 250.000 que ya están completamente estimados. Pero bueno, este asiento no me lo están pidiendo, nada más que se lo dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Y yo creo que ahí hicimos toda la práctica, ¿verdad, Rodolfo? Sí, señor, ya están los 8 ejercicios. Perfecto, perfecto. Ahí estaríamos entonces con esos ejercicios. No sé si hay alguna consulta, muchachos. Comentario, duda. Ok, si no, la clase de hoy llegaría hasta aquí. Yo le subo todo este material y pues ahí queda grabado en la sesión la forma de solucionarlo. La próxima semana vamos a hacer el tema 5 que tenemos que ver, y la siguiente semana es donde hacemos en clase la sesión, sacamos un espacio en clase para que ustedes hagan el caso 2. Entonces, para que de hoy en 15 traten en la medida de lo posible de conectarse todos para que en clase aprovechemos el tiempo y esa asignación la podamos hacer aquí en clase.
también la próxima semana les estoy asignando la última tarea que nos hace falta, para que lo tengan ahí en cuenta, que muy probablemente va a ser sobre el tema de políticas contables. Entonces eso lo vemos la próxima semana. Bueno, feliz noche para todos y nos vemos. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches. Noches, profe. Buenas noches.